alegría pues poder ser mensajero de la palabra de Dios. Le pido al Señor que bendiga sus vidas. Le pido al Señor al Espíritu Santo que revele cosas ocultas, que a través de la palabra sirva de ayuda para que todo lo que no le agrada a Él sea descubierto y sea echado afuera, y que produzca en nosotros ese cambio tan deseado de parte nuestra, y yo sé que de parte del Señor más, que nos convierta en instrumentos de su gloria, en instrumentos de amor, en instrumentos de poder, en instrumentos de salvación. Así que, bueno, hoy tenemos un personaje muy especial, que es el rey Ezequías. El rey Ezequías, recuerdan que hace 8 días estuvo la pastora interpretando a la reina Esther. Hoy el turno es para el rey Ezequías. Y recordemos que cuando estudiamos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, cuando estudiamos a Samuel, cuando estudiamos Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, está toda la historia de todos los reyes que gobernaron en Judá y en Israel. Recordemos que el territorio de Israel estaba dividido. El territorio de Palestina estaba dividido en dos: Judá en el sur y Israel en el norte. Y hemos estado diciendo que todo Israel, que eran 10 tribus, todos se convirtieron en pueblos impíos, pueblos paganos, se mezclaron con todos los pueblos que el Señor pues había prohibido, había dejado muy claro constancia de que no se mezclaran con ellos, pero se mezclaron y perdieron sus costumbres, perdieron su espiritualidad, perdieron todo lo que traían, esa simiente bella que traían ellos de parte de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar del rey Ezequías, que fue el rey de Judá. Durante todo este tiempo, los reyes en Judá y en Israel pues iban siendo reemplazados en la medida que morían, en la medida que habían eventos, eran reemplazados, pero el territorio de Israel fue llevado a cautiverio. Y vamos a ver algunos detalles de esos. Y bueno, quiero que iniciemos con nuestro rey Ezequías, y de verdad que espero que este mensaje pueda traer algo de fruto para sus vidas. Dice, Ezequías fue un rey piadoso. Como les decía hace un momento, casi cuando leemos todas estas historias, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Casi todos esos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Después de Salomón, que fue un hombre tan bendecido, con sabiduría, con dinero, con riqueza, con poder, vino la división del reino, y casi todos los reyes sucesores, la mayoría de ellos fueron impíos, fueron paganos, se mezclaron, y en la escritura quedó la constancia, y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. En muy poquitos casos vemos que dice, e hizo como David su padre. Cuando hicieron las cosas bien, hay una anotación especial y dice, e hizo como David su padre. Y en la mayoría de los casos, todos estos reyes que fueron piadosos, estos reyes fueron la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué interesante, que solamente a través de la simiente de nuestro Señor Jesucristo hubo más reyes piadosos que de otro lado. Así que en Segunda de Crónicas 31, 20 y 21 hay esta palabra que dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Y en el versículo 21 nos dice, y todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Quiero ver, escuchen eso de nuevo. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Qué mensaje ya? Empezamos a recibir ya mensaje de parte de Dios. Este hombre se entregó, él cambió
Y aquí hay algo bien interesante que voy a contarle enseguida. Hablando un poquito de la biografía del rey Ezequías, fue el 13º rey de Judá. O sea, ya habían pasado 13 reyes desde el rey David. Y fue hijo de Acaz, rey de Judá también, y reinó en Jerusalén 29 años. Fueron 29 años que él reinó e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho el rey David su padre, lo que les acaba de decir. Pero miremos un poquito, también una corta biografía de su padre. Usualmente, popularmente hablamos y decimos de tal palo tal astilla, y usualmente un papá malo da un hijo malo. Usualmente un papá malo produce desastres en su descendencia, porque se vuelve cultura, se vuelve normalidad. En las casas donde hay un papá donde tolera el robo y él mismo lo permite y lo hace y lo practica delante de sus hijos, eso se vuelve una normalidad. La infidelidad, el pecado, la droga. Es muy común ver un papá tomando, pues bien sea que no es un superadicto, pero de pronto es un bebedor social, y en su casa hay una botella de whisky, una botella de vino, unas cuantas cervezas en la nevera, y lo más seguro es que en su descendencia sus hijos tendrán pues esas botellas de whisky y mandarán a construir un bar, y todos los pecados y todas las cosas tienden a multiplicarse en la descendencia. Entonces el padre de Ezequías fue un padre impío. Quiero leerles en 2 de Crónicas 28:1 qué clase de padre tenía. Tal vez fue uno de los reyes más malos que tuvo Judá. Y miren lo que dice acá, 2 de Crónicas 28:1, y pues es un poco largo, pero solamente voy a leer unos cuantos versículos. Dice: Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. Él no fue como su antepasado David, pues no hizo lo que le agradaba al Señor. El versículo 2 dice: siguió el ejemplo de los reyes de Israel, porque él era rey de Judá, pero siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó hasta el extremo de hacer imágenes de los Baales. O sea, este mismo rey ya empezó recordemos que el Señor allá en Éxodo 20 nos habla de la adoración a imágenes, de no hacer imágenes, él hablaba de esa idolatría que tenía el pueblo, y fue prohibida desde 1000 y tantos años atrás. Y el pueblo de Israel, y este hombre siendo rey, pues permitió que se hicieran imágenes. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó hasta el extremo de hacer imágenes de los Baales, que son dioses falsos. 3, de quemar incienso en el valle de Ben-Hinnom y sacrificar a sus hijos en el fuego. Había una costumbre de pasar a los hijos por el fuego para buscar prosperidad. Se los ofrecían a dioses y a diosas paganas. Y todo este rey practicó todas estas cosas. Mire qué más hizo, copiando los pecados terribles de las naciones que el Señor expulsó del país cuando vinieron los israelitas. Siempre la batalla del Señor y del pueblo de Dios para darles la tierra prometida que fluía leche y miel. El pueblo de Dios tenía que sacar todos los pueblos que ocupaban ese territorio, y él le dio un poder especial para que David desocupara la mayor parte de ese territorio. Después de la muerte de Moisés vino Josué, y empezó una época donde un constante combate tratando de sacar los pueblos de Dios, pero el rey David hizo, pues a través del favor de Dios, pues logró prácticamente conquistar todo el territorio. Y luego vino Salomón, y luego vinieron pues esta otra serie de reyes, pero este rey volvió a tomar toda la cultura pagana que existía en esos pueblos. Y miremos lo que dice acá: copiando los pecados terribles de las naciones que el Señor expulsó del país cuando vinieron los israelitas. Acá sacrificaba animales y quemaba incienso en los santuarios, sobre las colinas, en los montes y bajo todo árbol frondoso. A través del reinado de este rey tan perverso fue que pues empezó Siria a llevar cautivo a Israel, al reinado de Israel, al territorio de Israel. Lo llevaron cautivo por
toda la maldad, porque el Señor verdaderamente retiró su vallado sobre todo el territorio de Israel arriba, del norte. Así que este era el papá del rey Ezequías. ¿Qué se puede esperar de un rey tan perverso como ese rey como el rey Acaz? Pues que su hijo salga igual o peor. Usualmente es lo que decimos, pues popularmente, de tal palo tal astilla, pero mira lo que el Señor hizo con el rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey totalmente opuesto a su padre. Y aquí hay el primer mensaje: si en nuestra familia, si en nuestra casa hay impiedad, no tenemos que seguir los patrones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros familiares, de nuestros tíos. Aún no tenemos que seguir las cosas malas que culturalmente las hemos tomado como buenas, porque todo lo que no le agrada al Señor, todo lo que es pecado, no debemos caminar ni militar en todo movimiento que no le agrada al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos rodeados de pecado, pues pidámosle al Señor que nos dé dirección, que nos dé sabiduría, que nos dé palabra profética para convencer de pecado a las personas que nos rodean. Es un reto y es un mensaje del Señor en este momento, donde en las casas donde hay pecado, luchen por limpiar la casa, luchen por limpiar lo que hay ahí, lo que viene de herencia, de abuelos, de padres, queda en el nombre de Jesús hoy roto en la vida de mis hermanos, en la vida de las familias que tienen como Salvador a nuestro Señor Jesucristo, y que en ellos habita el Espíritu Santo de poder, el Espíritu Santo de amor, el Espíritu Santo de sabiduría. Le pido al Espíritu que ponga discernimiento especial, que ponga palabras especiales para que convenzan de pecado a toda persona que está apartada de Dios, a toda persona que practica pecado, a toda persona que culturalmente hace las cosas que no le agradan a Dios. Son cantidad de cosas, hay mucha idolatría, hay cantidad de prácticas que no le agradan al Señor, brujería, hechicería. Bueno, estamos bastante rodeados de impiedad, y este es un mensaje: si en tu entorno, si en tu familia, si en tu trabajo ven impiedad, no tenemos que ser como ellos, no tenemos que asociarnos como ellos, no tenemos que seguir ese camino que el Señor nos ha dicho desde el principio, y en su palabra está: no nos apartemos ni a la derecha, no nos apartemos a la izquierda, sino que caminemos en rectitud, con nuestra mirada puesta al frente, puestos los ojos en el Señor Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, miremos parte de lo que hizo Ezequías, que fue un super rey, de verdad, tal vez de los mejores reyes que hubo. Él quitó los lugares altos. Recordemos que el papá había autorizado que se adoraran a todos los baales. Entonces Ezequías quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Recordemos que Moisés en el desierto había convertido una serpiente, y aún le adoraban y aún le quemaban incienso a los hijos de Israel a la serpiente, y él destruyó todos esos símbolos y todas esas imágenes fueron destruidas por este rey Ezequías. Así que fue un rey muy especial. Nos dice que Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza en él. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. O sea que si la palabra de Dios nos habla de este rey tan importante, yo quiero hacer un paréntesis acá, y qué bueno que en tu familia se hable bien de ti, en tu familia se hable bien de ti. Y quiero preguntarte cómo te gustaría que te recordaran tus nietos, como un papá, o tus hijos, o tus bisnietos, o tus tataranietos. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Como un papá impío, un papá tomador, un papá infiel, un papá que deshonraba, un papá que calumniaba? ¿O cómo es la imagen de la persona que te gustaría que tu familia tuviera? Y no solamente aquellos nietos, sino tus propios hijos, tu propia esposa o tu propia pareja.
¿Cómo te gustaría que te viera? ¿Qué imagen te gustaría proyectar de tuya ante ellos? ¿Qué cosas al día de hoy, de qué cosas te tienes que desprender? ¿De qué cosas estamos cargando dentro de nosotros como equipaje que nos estorba y que no le agrada al Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos llenos de ira? ¿Cuántos de nosotros estamos llenos de maledicencia? Decimos palabrotas, pensamos cosas negativas, cargamos rencor, cargamos odio, estamos bajos de misericordia, estamos bajos de amor, estamos apegados y aferrados a nuestras metas personales, al dinero, estamos constantemente olvidándonos del Rey de Reyes y Señor de Señores, olvidándonos de sus principios, de sus preceptos. Se nos olvida orar, no entramos en comunión con el Padre, no entramos en intimidad con el Espíritu, y nuestra vida se vuelve una vida rutinaria y solamente buscamos a Dios cuando hay necesidad. Así que tú puedes ser un instrumento. Yo, cuando estudiaba este material de este hombre, y yo le decía: Señor, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada comparado con todo lo que este hombre decidió hacer. Y se encontró en un tiempo muy fuerte, porque ya la cultura del paganismo estaba establecida en Judá también, porque hacía mucho tiempo que no se hacía adoración, ni se elevaban los cultos al Señor, ni se hacían los sacrificios. Entonces este hombre le tocó muy fuerte, y en muchos de los casos se reían de él cuando proponía y cuando enviaba las cartas de parte de Dios para el pueblo. Pues muchos se burlaban de él, porque ya eso no era una cultura ni era una costumbre. Igualmente podrán burlarse de ti cuando hables de la rectitud, cuando hables de que quieres apartarte del pecado, que ya no quieres tomar más, que ya no quieres consumir, que ya no quieres practicar el pecado en ninguna de sus formas. Así que bueno, este rey fue maravilloso. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Que eso lo digan de ti, que lo diga tu familia. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Eso fue lo que este hombre hizo. Siguió los mandamientos de Moisés. Bueno, los mandamientos del Señor realmente. Y algunos logros tuvo, o bueno, no algunos logros, tuvo muchos logros, porque el Señor estaba con él. Jehová estaba con él donde quiera que él salía, el Señor lo prosperaba. Y bueno, aquí el primer evento es importante que él tuvo, es que él se rebeló contra el rey de Asiria. Y no le sirvió, porque Asiria era un territorio supremamente fuerte, y ya Asiria había tomado a Israel del norte, lo había tomado, lo había cautivado, lo había llevado cautivo, y todos los otros pueblos le servían por el poder económico, pero Ezequías se resistía a servirle a este rey. Y dice que también hirió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Eso había sucedido para esa época. Y tiempo antes había sucedido la caída de Samaria. Dice: en el 4.º año de Ezequías, cuando él tenía 4 años, o sea, era el 7.º año de Oseas, el rey de Israel. En esa época los asirios subieron contra Samaria y la sitiaron. Y bueno, Samaria y Judá están pegados, prácticamente Jerusalén está muy cerca de Samaria, son territorios muy cercanos. Querían tomarlo constantemente, o sea, querían pues dominarlo realmente. Y tomaron, a los 3 años, Samaria fue tomada. Se demoraron 3 años tomándola, y porque ellos no oyeron la voz del Señor. O sea, realmente Samaria estaba perdida en el paganismo, estaba perdida en el pecado, y el Señor pues permitió que Samaria fuera tomada y llevada cautiva. Y lo más doloroso es que el pueblo, el reino de Israel, nunca regresó. Ellos fueron llevados cautivos y se dispersaron por todos los lugares, pero nunca regresaron como pueblo. O sea, regresaron algunas personas, pero todo lo que es los pueblos originales jamás regresaron, porque se mezclaron y porque, bueno, fueron a vivir a otros lugares. Entonces, pues con mucho dolor se perdió todo ese
todo ese territorio. Hay una parte en la escritura donde dice que Sennacherib, que era el rey de Asiria, trató de invadir a Judá. Trató de invadir, no, invadió a Judá realmente, y habían pasado 14 años del reinado de Ezequías, y Sennacherib tomó todas las ciudades fortificadas. Y bueno, lo que hizo Ezequías fue pagarle como, le pagó con oro, le pagó con plata, de lo cual tuvo que tomar plata del mismo templo para pagar, y que no lo molestara, pero ellos continuaban azotando a Judá. Y Ezequías era un rey tan piadoso, era un rey que creía tanto en el Señor, que siempre que el Señor oraba, el Señor le respondía. Y este es el otro mensaje que tenemos acá. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, tenemos el favor de Dios. Y la palabra de Dios lo dice, y las promesas de Dios lo dicen. O sea, cuando nosotros estamos con el Señor, cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros oramos en rectitud, el Señor tiene vallado para nosotros. Tú tienes vallado para tu casa, tú tienes vallado para tu trabajo, tú tienes vallado para tu familia, tú tienes vallado para tu salud. Esto es importante entenderlo. O sea, es muy importante entenderlo, porque tenemos el favor de Dios cuando buscamos al Señor. Tenemos el favor de Dios cuando le seguimos, cuando creemos, cuando activamos nuestra fe. Tenemos ese favor de Dios. Y este rey pues decía: pero ¿para qué van a seguir a Jehová si yo soy el rey más poderoso, si yo soy el rey que tengo el dominio sobre todas estas tierras? Esto sucedía en esa época, pero Ezequías nunca dio su brazo a torcer realmente. Ezequías nunca dio. Para esa época estaba también el profeta Isaías, del cual habíamos hablado, y él en uno de los momentos pues mandó a buscar el profeta Isaías, porque realmente estaba angustiado por la presión que tenía de los sirios. Y Isaías le dijo estas palabras proféticas, y qué importante es escuchar la voz de los profetas, pero no los profetas que inventan cosas de prosperidad realmente. O sea, la profecía, en mi concepto, son cuando el Señor va a actuar verdaderamente, y el Señor en muchos casos nos prosperará. Pero en este caso, el profeta Isaías le dijo al rey: así ha dicho Jehová, porque él le había enviado unos mensajeros, y el profeta Isaías le dijo: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu, y oirá rumor y volverá a su tierra. O sea, el mismo Señor puso en su enemigo, puso un espíritu, y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. O sea, no fue ni necesario entrar en una guerra con un ejército tan poderoso. Y dice acá en la escritura: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cuerpos muertos. Cuando tú tienes el favor de Dios, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces nos olvidamos de las promesas de Dios. Muchas veces hasta nos entra la duda de que la escritura es real. Nos entra la duda que el Señor podrá hacer algo por nosotros. En un tiempo como el que vivió Ezequías, y una fe como la que él tuvo, el Señor tenía el favor. Y tú y yo tenemos ese mismo favor, porque el Dios de Ezequías es el mismo Dios que tienes tú y que tengo yo. El poder que tenía el Dios en esa época es el mismo poder que tiene al día de hoy. Y el favor que puede hacer por nosotros es el mismo favor que hizo por Ezequías, que le buscaba y le servía y le honraba. Básicamente es muy importante pues entender estas cosas. Siempre queremos pedir el favor de Dios. Hay una necesidad, Señor, dame. Hay una enfermedad, Señor, cúbreme. Señor, sálvame. Señor, todo lo pedimos a última hora, pero nunca
miramos el compromiso que debemos tener con el Señor, esa comunión perfecta, ese reflejar el amor de Dios, ese reflejar la rectitud, las virtudes de un verdadero hijo de Dios. Recordemos que nosotros somos ciudadanos del reino, no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino y nos regimos por un régimen especial que no es el régimen de un mundo impío. Vivimos por un régimen especial, ese régimen que hay en el reino de los cielos, y a ese reino es donde nosotros pertenecemos. No pertenecemos acá a la tierra, pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, mirando pues todo lo que el Señor hizo con Ezequías, fueron muchas cosas que realmente hizo. Hubo un momento donde Ezequías entró en enfermedad, cayó en enfermedad, y sucedió este evento que también es importante. Dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dios santo, ¿qué tal que viniera un profeta a decirnos esas cosas? Aunque para el cristiano morir es una ganancia, pero de todas maneras pues estamos apegados a nuestra vida, a nuestra familia, y bueno, muchas veces no queremos partir a los brazos del Padre. Y así Ezequías pues le cayó como balde de agua fría esta noticia que le dio el profeta Isaías. Ya estaba enfermo Ezequías, y Isaías le dice esta noticia, y dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, mira lo que le dijo él a Jehová: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, estaba angustiado, estaba atribulado por lo que le venía. Y dice la escritura: y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea, esto fue inmediato, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, o sea, esto fue una cosa inmediata, antes de que se fuese el profeta: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, has dicho Jehová, el Dios de David tu padre. Qué cosa maravillosa, o sea, qué promesa habrá para ti hoy, el día de hoy, qué promesa habrá para tu familia el día de hoy. Así dice Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración. Como nosotros a veces pedimos el favor sin la oración. Dios: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Qué promesa tan espectacular le hace el Señor a Ezequías en ese momento. Le regaló 15 años de vida, y le protegió de los asirios, y le amparó en todo momento, y le continuó prosperando. Qué conexión tan importante tenía Ezequías. Y el Señor puede hacer como quiere, de verdad. Muchas veces no tenemos más porque no arrebatamos la bendición de Dios, no arrebatamos el favor de Dios. Queremos que nos dé todo y no le servimos, no tenemos disposición sino para hacer nuestras cosas. Y realmente el Señor también nos demanda servicio, nos demanda ser instrumentos de Él. Ezequías hizo muchas otras cosas en medio de su gestión. Una de ellas fue reorganizar el templo. El templo estaba cerrado, porque recordemos que el pueblo se ha dedicado a hacer altares, se habían dedicado a otra adoración, y él restauró ese templo y restauró la adoración en Judá. Cuando terminó todo esto, todos los israelitas se encontraban allí, fueron a la ciudad de Judá y rompieron en pedazos las piedras sagradas. Cuando vino esa adoración, cuando vino nuevamente pues los sacrificios, y vino las fiestas, los que venían a encontrarse nuevamente con Jehová, los que venían a encontrarse nuevamente
con la adoración que le agrada al Señor, fueron tocados y fueron y destruyeron pues muchas de esas imágenes que estaban ahí. Dice, rompieron en pedazos las piedras sagradas, cortaron en pedazos los postes de acera y derribaron los altares y santuarios sobre las colinas que había en todo Judá. O sea, ya se había proliferado totalmente el culto a esos dioses paganos en Benjamín, en Efraín y en Manasés. Después los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Y hay otro punto también donde se dice que Ezequías celebra la Pascua. Recordemos que la Pascua fue una fiesta instituida desde la época de que el pueblo de Dios estaba en Egipto, estaba prisionero, y el faraón no quería que el pueblo saliera de Egipto porque eran esclavos ahí. Ellos producían por poco precio, producían riqueza para Egipto, y a través de la muerte de los primogénitos de Egipto, el Señor les había dicho que pintaran los dinteles de sus casas con sangre de un cordero perfecto, que no tuviera mancha, que no tuviera defecto, y pues los dinteles de las puertas que estaban pintados, el espíritu de muerte no entraba ahí, sino que entraba a la casa de los egipcios y se llevaba al primogénito, mataba al primogénito, y no solamente de las personas, sino también de los animales. Y fue terrible, y desde esa época la confianza en el Señor era tan grande que año tras año celebraban. Sin embargo, después de la impiedad de los hijos de Salomón, y de ahí en adelante todos estos reyes perdieron esa cultura, y Ezequías volvió a imponer la cultura de la celebración de la Pascua nuevamente. Dice, Ezequías mandó un mensaje a todo Israel y Judá. También envió cartas a las tribus de Efraín y Manasés, invitándoles a ir al templo del Señor en Jerusalén para festejar la Pascua en honor al Señor Dios de Israel. Y les envió una carta más o menos que decía así: hijos de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel. Así Dios se volverá a ustedes, el resto que se salvó de ser desterrado por los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados y como sus hermanos que fueron infieles al Señor, Dios de sus antepasados. Por eso Él los entregó a la destrucción, como lo pueden ver. Entonces no sean tercos como fueron sus antepasados, sométanse al Señor y vengan a su templo que Él consagró para siempre, y sirvan al Señor su Dios. Y así Él apartará de ustedes su ardiente ira, si ustedes se vuelven al Señor. Los que se llevaron a sus parientes, a sus hijos, les tendrá misericordia y les dejarán volver a esta tierra, porque el Señor su Dios es compasivo, misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, no les dará la espalda. Esto fue un mensaje que envió Ezequías con sus mensajeros a las distintas ciudades de Judá, y aún extendía invitaciones a muchos de los otros territorios, pero muchos se burlaron, pero cantidades regresaron a hacer la celebración. Y también celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y los sacerdotes alaban al Señor cada día con todas sus fuerzas. Esto aplica al día de hoy. Podemos hacer igual, volvernos al Señor realmente, no tener este evangelio tan light que tenemos cada 8 días, de vez en cuando en oración, de vez en cuando ir a la congregación, de vez en cuando servirle, muy de vez en cuando honrarle, y volquemos nuestro corazón hacia el Señor realmente. Y dice en la Escritura, acompañaban sus alabanzas con un fuerte sonido de instrumentos en honor al Señor. Ezequías felicitó a todos los levitas que habían mostrado esa buena disposición de servir a Dios. Se estaba creando nuevamente la cultura de honrar a Dios como lo habían hecho sus antepasados en la época de David. Recordemos cuando David entraba con el arca de Dios y entraba saltando, y la música estaba encendida, la percusión y todos los instrumentos estaban encendidos en ese momento. Ese era el gozo y el júbilo que tenía David, que se había perdido durante todo este tiempo. Participaron de la comida. Mira este detalle tan importante: participaron de la comida de la fiesta durante 7 días, presentando ofrendas para festejar y dando gracias al Señor
Dios de sus antepasados. Entonces toda la asamblea decidió prolongar la fiesta 7 días más y así lo hicieron con toda alegría. Qué maravilloso mensaje nos tiene el Señor. Cuánto necesitamos cambiar, cuánto necesitamos entregarle a Dios de lo que Él nos ha dado, ese talento que tienes, esa habilidad que tienes, esa prosperidad que te ha dado. No nos dediquemos a atesorar. Hay necesidad en el pueblo de Dios, hay necesidad en la iglesia de Dios, hay necesidad de lo que el Señor te dio a ti, de esa sabiduría, de ese arte de pintar, de ese arte de esa capacidad de enseñar, esa capacidad para adorar, para hablar en público. O sea, cuántas cosas está necesitando la iglesia de nuestro Señor. Y aún así el Señor en los últimos días de Ezequías, o en sus últimos años, el Señor le dio mucha prosperidad. Ezequías, dice la escritura, dice, tuvo muchas riquezas y honores, adquirió tesoros, y en esto se parece mucho a lo que sucedió con el rey Salomón. Adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Hizo también depósitos para almacenar el trigo, el vino y el aceite. Mandó hacer establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Edificó también ciudades, adquirió ganado y rebaños en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Ezequías fue también el que cegó la salida superior de las aguas. Bueno, hizo algo maravilloso con las aguas. Tenía una estrategia especial de defensa con esto, pero bueno, es tema de profundizar en otra ocasión. Pero fue una época donde Judá estuvo floreciendo, una época donde Judá recibió el favor del Señor. Y esto fue motivo de que el ego de Ezequías se subiera un poco, se subiera y se exaltara a él un poco, y pues también queriendo exaltar lo que el Señor había hecho con el pueblo, empezó a vociferar, a alardear demasiado de lo que estaba sucediendo en Judá. Y este fue el motivo por el cual Babilonia vino a tomar cautivo a Ezequías, porque Ezequías había perdido un poquito el norte de lo que el Señor había hecho con él, y toda la riqueza y todas estas cosas pues fueron bien vistas. Y bueno, viene todo lo que sucedió después, gracias a todo lo que él pues alardeó. Empezó a dañar el corazón de los otros pueblos nuevamente. Así que pues cuando el Señor nos mande riqueza, nos mande prosperidad, debemos mantenernos totalmente sencillos, totalmente sencillos. O sea, la riqueza no tiene nada que ver. La riqueza simplemente es un reflejo de la mano, de la buena administración, de qué tan ordenado eres con tus metas, de qué tan ordenado eres con tu tiempo, de qué tanto honras al Señor con lo que Él te pide, de qué tanto honras a tus padres, de qué tanto honras el tiempo que el Señor, de qué tanto honras tu cuerpo, de qué forma administras tu vida. O sea, la riqueza es un indicador de que eres un buen trabajador, de que el Señor tiene favor para ti cuando tú haces las cosas porque las haces con excelencia. La riqueza es un indicador de excelencia, porque el Señor bendice la obra de tus manos. Y así que cuando el Señor envíe esa riqueza porque aprendiste a ser un buen administrador, la riqueza también viene porque te conviertes en un canal de bendición. Cuando tú estás desapegado al dinero y eres capaz de dar, o sea, con alegría, con gozo, no por obligación, sino que tu corazón le nace dar, le nace servir, le nace llevar bendición y favor a tantas personas necesitadas. El Señor te convierte en un instrumento, en un canal de bendición para seguir bendiciendo más. Así que son muchas las cosas que nos trae el mensaje de hoy. Son muchas las señales que el Señor hoy nos deja, pidiéndonos que hagamos cambios, que le busquemos, que nos convirtamos en ese instrumento de Dios, que Él tendrá un vallado especial para nosotros, que Él tendrá un favor especial para nosotros, que Él tendrá para nosotros esa cobertura especial que necesitas tú y que necesita también la familia, que necesita también nuestro trabajo, nuestra empresa, que
que necesita esa cobertura que necesitamos cuando viajamos, cuando nos desplazamos, esa cobertura que necesita nuestro cuerpo para defendernos de toda enfermedad. El Señor Jesús llevó cautiva toda enfermedad y hoy me aferro a tantas promesas que hay en la Escritura para recibir de Dios el favor y para recibir de Dios esas bendiciones que ya están ahí igualmente para ti, mi querido hermano. Así que, bueno, cerramos este mensaje en oración y pues exhortándolos a que hoy produzcan cambios, que hoy le digan al Señor: Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero dar más de mí. Señor, utilízame, Señor, llena mi boca de sabiduría, Señor, llena mi mente de entendimiento, Señor, discierne sobre pecado en mi cabeza, Señor, descubre en mí, Señor, revela todo lo que hay en mi casa, en mi vida que no te agrada, Señor, revélame pecado oculto, Señor, revélame si hay rencor en mi corazón, Señor, revélame lo que no te agrada para yo echarlo fuera, Señor, y en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo echamos fuera todo lo que no te agrada, toda influencia espiritual, toda herencia espiritual, toda herencia cultural que no te agrada, Padre de los cielos, Señor, la ponemos en tus manos para que la eches al fuego, para que la envíes a los mismos abismos donde nunca más puede regresar a tomar control. Hoy te entregamos nuestra vida, Señor, te entregamos nuestro corazón, te entregamos este cuerpo y lo entregamos como sacrificio vivo, santo y agradable, Señor, y lo hacemos como culto racional, para que tú, Señor, produzcas esa transformación, Señor, y seamos instrumentos de amor, instrumentos de bondad, instrumentos de paz. Mis queridos hermanos, que tengan un feliz tiempo y un tiempo de reflexión para que el Señor les revele cuál es el próximo paso a seguir en tu vida. Que tengan un feliz resto de semana.